Ahora vamos a entrar a la zoonoxia específica de rumiantes menores. En este primer material, al igual que en el segundo material, esta primera diapositiva ilustra el contenido a que hace referencia. Este conocimiento de poblaciones ovinas y caprinas como primer material, y segundo material la de los camélidos. Hay tres puntos que siempre haremos referencia: al tema de domesticación, sobre todo al tema de los antepasados o agrotipos. Agrotipos son los antepasados silvestres, o al menos los que se consideran como posibles antepasados, y brevemente centros y modelos de domesticación. Luego haremos una clasificación del grupo en base a criterios, y esto a su vez definidos por caracteres. Van a surgir grupos, vamos a hablar de caracteres generales y vamos a dar ejemplos de razas o biotipos de mayor importancia, ya sea por existencia o por su potencial productivo en el territorio nacional, o que puedan tener importancia en un futuro. También contaremos una descripción del grupo o del biotipo según corresponda. En el caso de las poblaciones silvestres haremos referencia a su situación en CITES. En las domésticas, su estatus nosotécnico en cuanto a primariedad y estandarización, proceso de mestización, la aptitud productiva y productos zoógenos factibles de obtener, y su posible área o su actual área de distribución. En esta diapositiva 2 tenemos el esquema taxonómico de los rumiantes menores que ya vimos en la introducción, donde dentro del orden Cetartiodactyla, suborden Ruminantia, la familia Bovidae y su familia Caprininae comparten dos géneros, el Capra y el Ovis, o el Ovis y el Capra. Esa es su familia, y dentro de esos géneros tenemos Hircus en Capra y Aries en Ovis, y definen a las dos especies o a las dos formas domésticas de este grupo. Bien, en esta diapositiva número 3 abordamos rápidamente el tema de la domesticación, haciendo referencia a que Asia Menor fue o es señalado como el lugar de domesticación de bovinos y caprinos, además de otras especies de importancia. Ese evento ocurrió por lo menos hace 10.000 años o 8.000 años antes de Cristo, más o menos para las dos formas, los ovinos y los caprinos, y luego esa forma doméstica se fue expandiendo a diversos otros lugares. El motivo de su domesticación fue la captura como presas para alimentación, y luego las capturas implicaban a veces la sobrevida de crías o de alguna madre preñada, y después se fueron generando nacimientos en cautiverios o crianza de formas juveniles que luego reconocían a los campesinos, a los productores, como su líder, y de esa forma, luego de una serie de repeticiones de este proceso y de unas cuantas generaciones, se fueron obteniendo formas mansas o formas domesticadas, o sea, modificando el comportamiento a nivel genético. Ello iba paralelamente al descubrimiento de la posibilidad de obtener productos de estos animales, no solo la carne, sino también la leche y luego inclusive su fibra. En esta diapositiva 4 vamos a hacer referencia a los géneros y especies de ovejas silvestres y tratar de identificar a aquellos individuos que puedan haber contribuido a la domesticación y al origen de Ovis aries. Todos los géneros o todos los individuos presentes pertenecen al mismo género, Ovis. Luego tenemos una serie de especies, donde, si ustedes observan en el tercer caso, el Ovis orientalis o muflón oriental es el considerado actualmente como agriotipo o posible agriotipo que dio origen a la forma doméstica. Su cariotipo 2n igual a 54 vamos a ver que coincide con el de la forma doméstica. Son teorías porque
Si reviven de la mano de la genética molecular, la participación seguramente en la domesticación de otras formas, como el Ovis hammono-morgali, el Ovis viñei o urial, debido a su proximidad con el centro de domesticación que vamos a ver y su proximidad obviamente al muflón oriental. Tenemos el Ovis musimón o muflón de Córcega y Cerdeña con un cariotipo idéntico al oriental y a la forma doméstica, pero actualmente su distribución en las islas de Córcega y Cerdeña determina que lo más probable es que se trate de una oveja cimarronada que en la época del Imperio Romano recuperó su estado de silvestre. Los tres últimos individuos, el carnero de las nieves, el bighorn o carnero y el carnero de Alaska, son tres individuos que están bastante alejados, inclusive en otro continente, al lugar o al centro de domesticación en Asia Menor de los ovinos. En resumen, el Ovis orientalis sería el antepasado silvestre, no obstante no habría que descartar que por introgresión o por aporte de sangre, como también se dice, el Ovis hammoni y el Ovis viñei hayan contribuido en algo a la domesticación o a la generación de la forma actual doméstica de Ovis aries. En esta diapositiva 5 tenemos los géneros y especies de las cabras silvestres. Aquí, a diferencia de los ovinos, tenemos, además del género capra, otros géneros, pero esas formas y su distribución y su cariotipo indican en general que no son responsables de haber participado en el proceso de domesticación. El agrotipo señalado normalmente en la literatura es el íbice o capra ibex con un cariotipo de 60 que es idéntico al de las formas doméstica actual o al de capra hircus, y también puede haber contribuido la cabra o capra pirenaica o la cabra buscardo o cabra ibérica con un cariotipo similar. Probablemente es una variante del anterior, pero más con una distribución de la península ibérica y más alejado del centro de domesticación, que coincide con el de los ovinos en Asia Menor. Tenemos finalmente dos representantes más, el marchior o cabra de Falconey. En su momento, por su forma de cuerno en forma de espiral, se sostenía que podría haber contribuido a dar origen a un grupo de capras con similar cornamenta o similares cuernos, el grupo de cabras de Angora. Hoy no está muy claro. Y la capra caucásica o el tar del Cáucaso oriental, que al igual que el marchior y el buscardo tienen un cariotipo idéntico al de la forma actual doméstica, pero por su mayor lejanía al centro de domesticación que se considera actualmente Asia Menor, es descartado como un posible antepasado. En resumen, el íbice o capra ibex es el señalado como el posible antepasado. Hoy en día se encuentra con una distribución diferente a la histórica, más acotado a los Alpes o a la parte montañosa europea, pero y extinta en su lugar de origen o cerca de su centro de domesticación, pero bueno, es el que se señala como antepasado silvestre. En el caso de los ovinos y los caprinos, el tema de los posibles antepasados no tienen la misma trascendencia que lo tienen para los camélidos, ya que al ser ambas especies introducidas a nuestro país o al continente americano, no tenemos cohabitabilidad o coexistencia de las formas o de alguna forma silvestre con nuestras formas domésticas. Diferente va a ser en el caso de los camélidos sudamericanos domésticos. En el caso de los ovinos, el Ovis musimón o muflón de Córcega y Cerdeña ha sido introducido al país hace ya tiempo, y hay representantes, o por lo menos lo hubo, en diferentes parques zoológicos o en diferentes parques privados. Entonces es muy probable encontrar ese muflón en el zoológico de Córdoba o lo que queda del mismo, en zoológicos
como el de Mendoza o el de Buenos Aires, en caso que estén todavía en funcionamiento, y como yo les digo, en parques privados. Y en algunos casos es muy demandado o ha sido muy demandado para los cotos de caza como trofeo accesible, de bajo costo y fácil de obtener por parte de los cazadores. Otra cosa a mencionar en que en sus lugares de origen todas estas formas silvestres en mayor o menor medida están amenazadas o presionadas al borde en algunos casos de la extinción, pero bueno, por no estar en nuestro área de distribución no hacemos mayor referencia al tema. Diapositiva número 6. Se presentan una serie de 10 criterios que nos permiten diferenciar a los caprinos de los ovinos, visto que el género capra y el género ovis, pero puntualmente las formas domésticas, son muy similares y como habremos visto en las diapositivas primeras, en el esquema taxonómico, filogenéticamente están muy emparentados y solamente se diferencian a nivel de género. Estas 10 características se apoyan básicamente en características morfológicas en general y nos permiten luego, en la medida que se cumplan algunos de ellos, poder ir identificando o diferenciando si se trata de una oveja o de una cabra. En la diapositiva 7 tenemos a izquierda los caprinos, a derecha los ovinos. Si tenemos en cuenta el cariotipo es bastante diferente, tenemos 60 y 54 respectivamente, es decir, 3 pares de cromosomas de diferencia. Esto viene un poco a colación de que existe el mito o la creencia de que se pueden producir el cruzamiento entre un ovino y un caprino o viceversa. Existen evidencias a nivel de laboratorio, o más que evidencias, experiencias que se han podido lograr un híbrido, pero no prospera en cuanto a su gestación. También hay evidencias o comentarios de los productores en que en el caso que se dé se producen abortos. Así que ahí, a pesar de estos 3 pares de cromosomas de diferencia, posibilidades que se pueden generar los cruzamientos, pero hay poca probabilidad de que prospere ese embrión. Teniendo en cuenta la presencia o ausencia de cuernos y el tipo de cuerno, podemos decir que en los caprinos la mayoría de los biotipos están presentes y tanto en machos como en hembras. En el caso de los ovinos, la mayoría de los biotipos o razas están ausentes y en caso de estar presentes solo lo tienen los machos. En cuanto al labio, hay una característica que se tiene en cuenta que es la comisura y la formación de un labio en el caso del superior de tipo leporino, por lo cual en caprinos se observa un labio normal, mientras que en los ovinos se puede hacer una referencia o una observación a que son pequeñas comisuras que existen, entonces hemileporinos. Esto sobre todo es visible en animales adultos. A glándulas, hay diferentes tipos de glándulas y su ubicación indican que los caprinos poseen glándulas sobre todo detrás de los cuernos y en la región perianal. En machos más desarrolladas son más activas y son glándulas odoríferas. En el caso, o sea, que generan una secreción con bastante olor y eso da origen a su denominación de olor hircino y por ende a Capra hircus, una característica bien marcada. En el caso de los ovinos existen glándulas sin ninguna función aparente, pero están en la membrana interdigital en las extremidades, entre las dos uñas. En cuanto a apéndices, hablamos de presencia o ausencia de mamelas presentes en los caprinos generalmente, en la mayor parte de los individuos, en la mayor parte de los biotipos, pero ausentes en la mayoría, si no totalmente, de los ovinos. Puede existir algún individuo en alguna versión o algún biotipo primitivo la presencia de mamelas. ¿Qué es una mamela? Es un colgajo de piel a nivel de la tabla del cuello en ambos
costados. Y por otro lado está la barba o la prolongación de pelos en la región inferior del maxilar o en el maxilar inferior. Y esto está presente en caprinos y ausente en ovinos. En diapositiva 8 continuamos con otras 5 características. En cuanto a la cola, es bien diferencial esta característica, ya que los ovinos, producto de la domesticación, se han ido alargando el apéndice caudal, producto simplemente de un aumento del tamaño de las respectivas vértebras. En el caso de los caprinos, dicha cola es una cola normal, pequeña, corta, erecta, móvil, típico o como tienen las versiones silvestres. Volviendo al tema de los ovinos, esta cola puede presentar diferentes características porque puede estar cubierta o descubierta de lana, y en el caso de estar descubierta, por lo general puede ser fina o gorda, fina o arratonada, como se dice a veces, como ven algunos biotipos, o gorda en el sentido de la inserción a nivel de la grupa presenta un panículo adiposo o una reserva de grasa. Cobertura, podemos hacer referencia a que en la mayor parte de los biotipos caprinos está ausente. Una cobertura me refiero a una abundancia cantidad de fibra, en tanto en que los biotipos ovinos, la mayor parte de ellos presentan cobertura, pero existen biotipos sin cobertura en menor medida, denominados ovejas de pelo. La estrategia alimenticia o la conducta alimenticia. Los caprinos, además de ser pastoreadores, recurren al ramoneo o al aprovechamiento de diferentes estratos herbáceos y subarbustivos y arbustivos, algo muy característico de los caprinos, algo que no se observa por lo general en los ovinos, que son básicamente pastoreadores. En cuanto a la distribución, ya hemos hecho referencia, los caprinos son más de zonas cálidas a templadas, no los encontramos en zonas frías, en tanto que los ovinos son cosmopolitas, quiere decir que los encontramos en todo tipo de ambiente y clima, por lo general, o tienen una mayor distribución que los caprinos. Realmente la estandarización hace referencia a un conjunto de características morfológicas, pero se puede decir que la mayor parte de los biotipos caprinos a nivel mundial y eso también a nivel país son del tipo primarios, o sea que presentan una gran variabilidad en sus características, sobre todo morfológicas y visibles, en tanto que los ovinos todo lo contrario, es una minoría la presencia de biotipos primarios, o sea, la mayoría de los biotipos, el 80%, están estandarizados en diferentes procesos.